Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gozo me da poder comenzar una nueva semana. Pero antes de comenzar, vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Ponemos cada decisión, cada estudio, Señor, esta meditación de tu palabra en tus manos. Guía, bendice, por favor, a cada persona que tiene el tiempo para escuchar esta meditación de tu palabra. En Jesús te lo pedimos al Padre. Amén. Bueno, Romanos capítulo 8, verso 29. Voy a leer la versión 60 que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Desde la eternidad, sin que tengamos las palabras suficientes y exactas y con tanta claridad para describir esta obra magnífica de Dios en nosotros, nos quedamos admirados, asombrados, verdaderamente maravillados al pensar este solo pasaje y preguntarnos: ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto por mí? Lo segundo, que es de suma importancia, toda nuestra vida desde la eternidad, antes de la concepción, en el nacimiento, en el parto, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y aún en la madurez. Fíjese que la Escritura habla de que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Él usa su palabra, usa el Espíritu Santo, usa las circunstancias, usa las enfermedades, usa las adversidades. De tal manera, dice el texto bíblico, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Esto es maravilloso. Es en el Señor que se puede lograr esto, no en nuestras fuerzas. Pero el Señor puede darnos nuevas fuerzas espirituales para amar al prójimo, para amar a los hermanos, para servir en la obra del Señor. Podemos ver cuánto nos necesitamos unos a otros, y esto es lo grandioso, que usted y yo podamos ver este día cuánto necesitamos unos de otros en la obra del Señor. Necesitamos a los hermanos que saben mucho de la Biblia, pero también necesitamos a aquellos hermanos apasionados que hacen muchas cosas por el reino de Dios. La eternidad, Cristo mismo nos está llamando a tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, en unidad. Si alguien puede decir: Orlando, esto es casi imposible. Sí, soy consciente de ello de manera deliberada. Lo afirmo categóricamente. Porque así dice el Señor: hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otra versión dice: Él los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. No es una simple meditación solamente. Es el propósito de Dios. Es que seamos como Cristo. Y esta es una obra que, por supuesto, que nos afecta. No es fácil, porque tiene que ver con nosotros. Esto implica muchas situaciones difíciles que tienen que ver con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestras mentes, con nuestros propósitos, con nuestras motivaciones, con nosotros mismos. Pero a decir verdad, esto es grandioso. Imagínese llegar a pensar como Cristo. Imagínese sentir y actuar y hablar como el mismo Señor. Por algo Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo. En vez de dividirnos, en vez de disgustarnos, en vez de distanciarnos,
En vez de enojarnos, debemos ser como Cristo en amarnos, al punto que Cristo dio su vida por sus ovejas. El apóstol Juan sabiamente, de manera inexplicable, dice la Escritura, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto no es fácil, esto no es sencillo, esto no es humano. Hay tantos pecados en nosotros quizás, hay tanta maldad en este mundo caído. ¿Quién pensó que es esto fácil? ¿Quién dijo que es sencillo? Pero tenemos que recordar las palabras del Señor. Así dice el Señor. No sé cómo, no sé de qué manera, pero hemos sido elegidos por el Señor para ser como Cristo. Un canto antiguo decía, ¿cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo es posible que ustedes y yo podamos orar si estamos enojados con nuestro hermano? ¿Cómo podemos creer en un Dios que no vemos? ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo vemos si no podemos amar a alguien que sí vemos? 70 veces 7 hemos de perdonar a los hermanos y hemos de pedir perdón infinidad de veces. Y la idea aquí no es multiplicar 70 veces 7, nos daría 490. No, la idea acá es que las veces que sean necesarias. Esto es ser como Cristo. Pero cuando hay celos amargos, cuando hay envidias, cuando hay resentimientos, cuando hay contiendas, esto no es de Dios. La eternidad nos escogió para ser como Cristo. Veamos a cada creyente como una gloriosa oportunidad para servir. Veamos a cada creyente como una oportunidad para amar. Veamos a cada creyente para ser de bendición en esta generación egoísta, individualista. Dios nos eligió para servir para la gloria de Dios a nuestros hermanos en la fe y aún a los que no son creyentes, de tal modo que los demás exalten a Cristo por ver cómo obra Dios en nuestras vidas. Actuar como Cristo en una generación egoísta, orgullosa, hace que los demás puedan ver a Cristo transformando nuestras vidas. Dios nos bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.